En torno a lo que hemos vivido anoche con esta lluvia y fuerte viento. Vamos a saludar al director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, para que hablemos sobre los pronunciamientos por parte del gobierno de lo que pasa en Venezuela y otras cuestiones más. Fernando Soto, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, hola Daniel, ¿cómo Buenas están? tardes. Bueno, gracias por atendernos, amigo. Bueno, el No. gobierno ha declarado como organización terrorista el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. ¿En base a qué, Fernando, y por qué? Tren de Aragua es una organización que se dedica a cometer delitos en forma permanente, reiterada, organizada, sistemática, que afectan a un grupo de personas en forma indeterminada. No es solamente una banda de criminales, es una organización dedicada a cometer delitos en la región, además, en la región de Sudamérica, que ya está presente, por supuesto, en Venezuela, tiene apoyo político, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Chile también y en Argentina. Entonces, esta organización, que ya está avanzando, como le digo, en la región, al ser declarada terrorista, en realidad con esta declaración se inicia el mecanismo para ser inscrita en el registro de asociaciones terroristas. Todos sus integrantes tienen todo un sistema de bloqueo internacional, nacional e internacional. Por ejemplo, cuando el WIF detecta cuentas o movimientos bancarios, o acciones o inversiones, cualquier movimiento financiero, bloquea todos los movimientos financieros, cuentas bancarias, acciones. Y cuando uno de sus integrantes es detectado, es informado a los organismos internacionales y agencias de investigación de todo el mundo, como así nos informan a nosotros. O sea que no es solamente algo declarativo, sino que tiene operatividad en la práctica. ¿Y ellos tienen contacto con nuestro país? ¿Ustedes han detectado algún nexo eh, por digamos, este pronunciamiento que se ha producido por parte del ministerio? Sí, en los considerandos de la resolución se menciona que, por ejemplo, en Chile hay un general que se escapó del ejército de Maduro y fue perseguido y fue asesinado por gente del Tren de Aragua, específicamente con testigos que lo han declarado y con vinculaciones en Argentina, con declaraciones ante la Fiscalía de testigos que dan los vínculos de la actuación del Tren de Aragua en Chile y en Argentina. Sí, lo tenemos detectado en Argentina también, una organización peligrosísima, donde ha cometido homicidios, asesinatos. También se alían a organizaciones terroristas, porque ahora Hamas y otras organizaciones terroristas usan mano de obra, entre comillas, locales, como es Tren de Aragua, para los actos de terrorismo internacional, que antes no pasaba, porque no en la AMIA, por ejemplo, no en la Embajada de Israel, ahora sí, interactúan con organizaciones criminales locales. Otro ejemplo de una actuación así es la que hace Maduro, claramente, donde ordena matar a personas fuera de Venezuela a través de Tren de Aragua, con actuación en la Argentina, fundamentalmente en la Patagonia. Fernando Soto, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Estaba leyendo un poquito para interiorizarme de qué es el Tren de Aragua y estuve leyendo un trabajo que hizo la Fundación Taeda, seguramente lo ubica, de Pablo Ceballos, y él dice que este Tren de Aragua, primero que tiene una organización exitosa. Me gustaría que usted nos diga qué quiere decir que una organización mafiosa tiene éxito, y que además abren franquicias, como un McDonald's, ¿no? Como, qué sé yo, como un Starbucks. ¿Es así? Exitosa, podemos decirle en los términos del crimen, que comete delitos y tiene rédito por esos delitos. Y manejan activos financieros. Desde ese punto de vista sí puede decirse, en esa interpretación, que son exitosos, porque es como si fueran una empresa internacional. Creo que la empresa transnacional tienen representantes en el extranjero, que es una empresa grande de pinturas o una industria de Europa, tienen representantes en Argentina, y tienen regionales, tienen por ejemplo en Paraguay, en Chile, en Argentina,
y tienen gerentes regionales que se ocupan de la actividad de la empresa. Ellos funcionan igual, en forma organizada. Cometen delitos y tienen actividades financieras también, donde financian sus actividades y ganan dinero, las dos cosas. Entonces, sí, claro, están creciendo, sí, no están en retroceso. Desde ese punto de vista tienen éxito, porque manejan activos financieros y tienen éxito en sus crímenes. Hasta cierto punto, porque cada tanto caen presos y los desbaratan, pero el problema del crimen organizado es que trabajan de una manera como una empresa privada y el Estado no trabaja así. El Estado es burocrático, por ejemplo, si interviene un juez federal y un juez de provincia, le habrá pasado en La Rioja, pasa en todo el país, se decreta incompetente, juez local, se lo manda al federal o viceversa, y otro no lo acepta y va a la Cámara y se discute la competencia, eso pasa permanentemente. Bueno, en uno de los proyectos cuya sanción determinó el Congreso la semana pasada es de antimafia. En la ley antimafia establecimos que, y lo sancionó el Congreso, que ante un crimen organizado con determinadas características en determinadas regiones, deben intervenir los jueces federales y los jueces provinciales de manera organizada y conjunta, con los fiscales provinciales y federales y con las fuerzas policiales y provinciales, cosa que jamás pasó, porque el Estado no se organiza para esto, y ellos sí se organizan, y encima el Estado tiene que, si usa una computadora y usa un procesador de texto, por ejemplo, tiene que pagarlo en blanco, ¿no? Tiene que tener oficial. Ellos, las armas son robadas, todos pirateados, no tienen esos remilgos ni esos frenos burocráticos, avanzan más rápido. Entonces el Estado tiene que estar muy organizado para empresas criminales de estas características. Ahora, Fernando, ¿por qué nos enteramos? O que usted va a decir seguramente, no, vos te habrás enterado. Cuando recién Donald Trump habló del tren de Aragua, ¿por qué antes no lo habíamos escuchado? Nosotros en el Ministerio, mire, yo no lo conocía hace unos años, el tren de Aragua. Hace 5 años, 6 años lo escuché nombrar, me llamó la atención el nombre, ¿no?, de la organización criminal, Tren de Aragua. Y es una organización que antes, como la organización Bermelho de Brasil, antes se dedicaban en forma local, estaban en Venezuela, no salían de ahí, Bermelho, un nombre más complejo, estaba solo en Brasil, pero empezaron a crecer y empezaron, como les dije, a interactuar con organizaciones terroristas, que antes no lo hacían. Entonces, esto empezó a ser un problema internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen ataques de tren de Aragua, y muy importantes, y lo tienen, como le dije, en toda la región. Antes eran locales, eran fenómenos locales, no eran un crimen organizado transnacional latinoamericano. Ahora sí lo es, pero nosotros estamos con esta organización y con otras más desde hace muchos años. Lo digo nosotros, es la doctora Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, sí, desde la otra gestión. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la charla, como siempre, con la provincia de La Rioja, y seguimos muy de cerca toda la actividad del Ministerio. Muy atento, hasta luego. Muchas gracias, le mando hasta luego. Muchas gracias. Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional. 380-430-1923. Germán, lee el mensaje, me retan en